No todos los niveles de los backrooms fueron descubiertos mediante expediciones. Algunos aparecieron por accidente, otros gracias a registros antiguos y unos poco después de que alguien lograra regresar para contar lo que había visto. Pero hay un nivel cuya existencia se conoció de una forma muy distinta. Todo comenzó con una transmisión de radio. No era una llamada de auxilio, al menos no al principio. Un explorador llamado Noah regresaba desde el nivel 2 hacia su base, llevando información recopilada durante una misión rutinaria. El trayecto era conocido, lo había recorrido antes y no había ningún motivo para esperar algo fuera de lo normal. Sin embargo, mientras avanzaba por uno de los pasillos, encontró una pared que, según sus propias palabras, nunca había estado allí. Lo primero que hizo fue informar lo que estaba viendo. La transmisión quedó registrada y una de las frases más conocidas de ese archivo dice simplemente: "Esta pared no estaba aquí". Segundos después ocurrió algo todavía más extraño. La pared comenzó a abrirse. No había mecanismos, puertas ocultas ni ningún indicio de que aquello formara parte del lugar. Era como si el espacio hubiera decidido crear una entrada donde antes no existía nada. Noah decidió cruzarla. Al otro lado no encontró habitaciones, oficinas ni ninguno de los escenarios habituales de los backrooms. Frente a él solo había un pasillo extremadamente largo, iluminado por luces rojas intermitentes. A ambos lados se extendían decenas de puertas idénticas, todas cerradas. Entre ellas había camas de hospital, sillas de ruedas y mobiliario abandonado, como si aquel lugar hubiera sido evacuado hacía mucho tiempo. Mientras describía el entorno por radio, comenzó a mencionar otro detalle. Había una alarma sonando de forma constante. No era especialmente fuerte, pero tampoco parecía provenir de ningún punto en específico. Simplemente estaba ahí, acompañándolo desde que había entrado. Durante los próximos minutos no ocurrió nada más, hasta que Noah dejó de hablar. La comunicación permaneció en silencio unos segundos y cuando volvió a escucharse su voz, el tono había cambiado por completo. Dijo que podía escuchar pasos, no uno, sino muchos. Después añadió una frase que marcaría el inicio de uno de los niveles más peligrosos registrados hasta la fecha. Debe haber cientos de ellos tras mí. Minutos más tarde volvió a establecer contacto, pero esta vez ya no estaba describiendo el lugar. Apenas podía hablar mientras corría. Entre la interferencia de la radio se escuchaban respiraciones agitadas, golpes metálicos y decenas de sonidos que nadie logró identificar. Lo único que alcanzó a decir fue que había una salida al final del pasillo. Después solo quedaron gritos. Nunca se encontró el cuerpo de Noah. Sin embargo, aquella grabación cambió por completo la forma en que los exploradores entendían los backrooms, porque poco después otras personas comenzaron a encontrar exactamente el mismo lugar, el mismo pasillo, las mismas luces rojas, esa misma alarma y la misma persecución. La pregunta ya no era qué le había ocurrido a Noah. La verdadera pregunta era por qué todos los que entraban allí terminaban viviendo exactamente lo mismo. Durante un tiempo se creyó que Noah simplemente había entrado en un nivel desconocido y había muerto como tantos otros exploradores, pero esa explicación dejó de tener sentido cuando comenzaron a aparecer nuevos reportes. Los testimonios no provenían del mismo lugar ni del mismo grupo de exploración. Eran personas distintas, separadas por meses e incluso años de diferencia, y aún así, todas describían exactamente el mismo escenario. Lo más inquietante era que ninguno de ellos conocía el registro original de Noah. Con el paso del tiempo, los investigadores reunieron suficientes informes para reconstruir casi minuto a minuto lo que ocurre desde que alguien entra en este nivel.
Gracias a esos registros, hoy sabemos cuánto mide realmente el pasillo, qué entidades aparecen durante la persecución, por qué algunas personas logran llegar al final y otras no, e incluso cuál es el error que ha condenado a la mayoría de los exploradores que intentaron escapar. Pero entre toda esa información, hay una pregunta que sigue sin respuesta. Si este lugar parece diseñado únicamente para obligarte a correr, ¿quién o qué decidió construirlo?